José Luis Esperde está con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, José Luis? Muy bien, muy bien. Desde el punto de vista, te aprovecho como economista, obviamente. Hemos tenido una corrida que no se acabó. ¿O se acabó? No, para nada. Al contrario, el presidente, con esta decisión para mí absolutamente irresponsable, abandonándonos a los argentinos en algún lugar y ni hablar... ¿Por qué irresponsable? Porque en el medio de esta crisis inflacionaria, recesiva, con el dólar volando, anunciás que vos te deshacés, que te desentendés un poco del gobierno. Para vos... Pero te faltan 8 meses para entregar la banda. Para vos decirlo tan prematuramente lo convierte en... Nada, ni el café le van a servir ahora a este pobre hombre ya. Bueno, desde el albertismo te dicen se corre para abocarse directamente a la gestión. Por favor, vos podés gestionar y hacer campaña. De hecho, un presidente ya hace campaña siendo presidente directamente. Los que tenemos que hacer campaña son los que no tenemos una notoriedad tan grande como un presidente. Pero un presidente vive en la cabeza de la gente. La corrida, ¿por qué se da? Pero bueno, es el candidato del desgobierno también, así que lo que está haciendo es blanquear que este ha sido un verdadero desgobierno. Fíjate la cuarentena asesina que hizo, fíjate el abandono de los productores agropecuarios en la peor sequía de la historia, no tirándoles ni un hueso siquiera a la sociedad durante la cuarentena. De hecho, le siguió cobrando impuestos con la gente que no laburaba. Y él diciendo, sin ponerse colorado, que no bajaba el gasto público porque era demagógico. Yo lo que les propongo en esta mesa me da la sensación, el diagnóstico sobre lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Mostrame la placa del último trabajo de poliarquía de Katterberg. Yo creo que acá está, huelgan las palabras. La imagen negativa que tiene Alberto Fernández, hay una placa que les pedí, chicos, 71% la imagen negativa de Alberto Fernández. Yo creo que tenemos que partir de ahí, porque eso resume lo que la sociedad está. Ahí está. Estos son los números que deja Alberto Fernández. 71% de desaprobación. Por lo tanto, creo que lo que importa, me parece, a partir de ahora, y urge, es cómo sigue esto a 8 meses. Mirá, si quieren parar esta mecha que ya han encendido y que la han apagado con nafta, con este anticipo del presidente, insisto, absolutamente irresponsable, porque tiene olor a rata que salta del barco, porque realmente la sociedad argentina la está pasando muy mal. Y hoy se quedó en algún lugar sin jefe de gobierno, anticipando mucho tiempo antes de cualquier acto electoral que no va a competir. Hoy me quiero detener en esto, digamos, tomando tus palabras, José Luis. Esta mañana salía aquí para La Nación para mí ha sido el peor gobierno de la historia. No, lo sé, pero encima la cobardía, ¿viste? Esta idea del vacío. Esta mañana no había nadie en casa de gobierno. En la Casa Rosada no había nadie. Por eso te digo, no le van a servir ni el café de ahora nomás. No había nadie, y además tenemos un virtual feriado cambiario. O sea, si queremos una representación gráfica del vacío, ahí lo tenemos, ¿no? Hoy no había nadie en la Casa Rosada. Hablábamos con los periodistas acreditados allí, era nulo el movimiento en Casa Rosada, y por interacción del Banco Central, que puso trabas para que nadie operara, un virtual feriado cambiario. Sin embargo, la corrida no se detuvo. Bueno, ¿cómo sigue? Yo creo que esto, si no hace nada el gobierno... ¿Qué es hacer algo? Ahora te voy a decir, pero si no hace nada, si el gobierno cree que con dólar soja 4, 5, 6... apretando más, han salido más medidas del Banco Central apretando la liquidación o el envío de divisas del exterior, esto termina en una flor de crisis cambiaria de nuevo, flor de crisis inflacionaria. O sea, termina muy mal, con una situación social muy compleja. Yo te diría, el gobierno debería hacer dos cosas. Ahora, por eso te digo que ha sido irresponsable lo que ha hecho Alberto Fernández, porque diciendo que se va o que no va a competir por la reelección, tiene menos poder político del poco que ya tenía, y el poco que ya tenía, que ahora le desapareció con esta decisión de hoy, creo que no le da ni para hacer dos cosas mínimas que tenía que hacer ahora. Tendría que hacer, y lo debería hacer. Sentarse frente a la cadena nacional y anunciar, no sé, un DNU, ponerle que la ley del Congreso no salga hoy, pero un DNU diciendo que el Banco Central no va a emitir más moneda para financiar el fisco de acá a fin de año, por lo menos. La otra cosa, se congela el gasto público en peso, de acá a fin de año en todo el Estado. Que alguna vez empatice con la gente, porque a la gente, te repito, no le dejaron de cobrar impuestos en el medio de la cuarentena cuando nadie laburaba. No le tiraron un hueso al campo en la peor sequía de la historia.
Siguieron con esta estupidez del dólar 1, 2, 3. Ahora es el momento que la inflación te vuela, el dólar te vuela y vos decidiste bajarte. Tirarle un hueso a la gente, empatizar alguna vez. Es muy interesante. ¿El vacío de Alberto Fernández lo llena Massa? No. El vacío le cabe a Massa, el vacío le cabe a todos. Yo no le voy a tirar un upgrade a ninguno de estos funcionarios. Son todos responsables. No, pero digo, como responsabilidad, digo, el vacío que deja Alberto Fernández, ¿quién lo ocupa? ¿Quién se hace cargo? Es que el vacío no se ocupa con otro vacío. Este es un modelo de vacío. Yo lo escuchaba a José Luis y me hacía ruido algo que él bien decía, que el presidente dijo que se corre para dedicarse a la gestión. O sea, hasta ahora no se dedicó a la gestión, entonces. No puede... Estaba pensando más en la reelección que otra cosa. No sé en qué estaba pensando, porque además ese video que hace despojado de realidad, parece que hubiera hecho la revolución productiva en la Argentina. No lo llena nadie. Este vacío, por eso te decía que la Argentina está entrando en un terreno. También es cierto, Waldo, que a Alberto Fernández lo terminan noqueando los propios, ¿no? Alberto Fernández se va escupiendo sangre en la interna peronista y termina tirando la toalla para evitar un papelón histórico porque tiene 3% de intención de voto con margen de error más menos 3. Pero, Javier, déjame decir algo importante. Vamos a hacernos cargo de algo bueno que hacemos, la responsabilidad de la oposición. ¿Ustedes se imaginan un gobierno con el signo opositor nuestro, con un peronismo enfrente, con 100% de inflación, 110% de inflación? No, ya había un paro general. Nosotros paro general para el lunes. Está clarito lo que es el peronismo cuando la oposición o cuando el gobierno está... si están siendo oposición, el gobierno que enfrenta está débil. Alfonsín 89, de la Rúa 2001, te lo llevan puesto ya. Te lo llevan puesto. Ayer la CGT diciendo estamos a tiempo. Sí, no sé a tiempo de qué, pero respecto a tu pregunta, no, yo creo que nosotros vamos a tener que tener muchísima responsabilidad. Yo te decía que la Argentina entra en un terreno desconocido porque tenemos que hacer campaña con la responsabilidad de entender lo que está padeciendo la Argentina, ¿no? Yo creo que la campaña debería ser... A ver, este es un gobierno que ya está, ya se fue, ya no hay más gobierno de Alberto Fernández, no hay más kirchnerismo incluso también. No, bueno, pero ¿quién pilotea la nave? Yo creo que la campaña debería ser diciendo las cosas que hay que hacer. Alguna vez en la vida tenemos que hacer las cosas que hacen los países sensatos. O sea, no hay ningún país donde a uno le gustaría vivir que haga lo que hace Argentina. Pero perdón. Digo, la campaña, ya que hablas de campaña. Claro, pero perdón. Estamos en medio de una corrida, con un salto del dólar, de los dólares, de todos los dólares. Ya no es el blue, el mercado marginal, que no existe, que es chiquitito. Son las empresas que están fugando dólares o que están dolarizando carteras porque recurren al dólar, porque el peso se licúa. Con lo cual, estamos en un momento incierto donde ni siquiera el cronograma electoral, bajo estas condiciones, se puede dar por cierto. O sea, ¿qué campaña? A ver, yo lo que digo es esto, por un lado. Vos propusiste, a mí me pareció medidas concretas para el gobierno, para empatizar con la sociedad. Claro. Y desde el lado político de la oposición, yo lidero un espacio político con vocación de poder que es Avanza Libertad. Lo que tenemos que decir es que Argentina tiene futuro, pero si hace una cosa completamente diferente a la que ha hecho en los últimos 50 años. Y lo que tenemos que hacer no es esquiar en los anillos de Saturno, es simplemente comerciar con el mundo, tener un estado de tamaño razonable, leyes laborales razonables. Yo lo entiendo. Pero nunca nos va a ir bien haciendo lo que hace Alberto Fernández. A ver si me explico mejor. Hasta en momentos tranquilos, momentos lógicos, todo lo que uno le puede preguntar a la oposición es para después del 10 de diciembre. Pero esta dinámica de la crisis, no solo económica, sino ahora política, nos hace preguntar si esas cosas razonables no van a tener que hacerse antes. Yo creo que sería ideal que Alberto Fernández, ahora que ha renunciado a su gobierno en los hechos, que ha decidido bajarse, ahora sí que ayude a que el nuevo gobierno, porque en el medio están los argentinos, tome un gesto patriótico. Pero por supuesto, por ejemplo, pero ahí hay que empezar a hablar con la oposición, claramente, porque acá hay que hacer infinidad de reformas. Oficialismo y oposición. Pero en estos 6 meses. Esa es mi propuesta. Que Alberto Fernández se prenda fuego a lo bonzo con lo que hay que hacer, no es que la pase bárbaro. Acá Alberto Fernández, con estas dos medidas que yo te dije, Banco Central que no emite más dinero, congelamiento del gasto público, pues tiene que eliminar el cepo.
eliminarlo el cepo si no tiene reserva. Alberto Fernández nos está endeudando a los argentinos externamente de una manera irresponsable para mantener un dólar ficticio. Sí. Otra vez lo mismo. Ya lo hicimos 1000 veces antes. Paren con esto. ¿Cómo lo ves? El tema de buscar hacer las cosas, empezar a hacer las cosas razonables antes del 10 de diciembre. Bueno, pero aprender de nuestra historia. Yo desde lo político, José Luis de economía sabe mucho más que yo, pero desde lo político señalar las cosas que hacen todos los países. Primeramente todos los países le piden al oficialismo que se haga cargo. Primeramente nosotros tenemos que estar acá en la oposición. Como nos hicimos cargo nosotros cuando nos tocó irnos y nos hacíamos cargo de la autocrítica en su momento, hicimos gestos patrióticos, porque Mauricio Macri hizo gestos patrióticos. Nosotros lamentablemente en aquel momento tuvimos que poner el cepo para que no se fueguen divisas y lo hicimos a desgano, y cuando tuvimos que poner retenciones le dijimos al campo, lo que estamos haciendo está mal, pero lo hacemos como excepción. Reperfilaron la deuda en pesos. Absolutamente. Y nos hicimos cargo. Ahora, escuchar a todos estos personajes desentenderse de lo que viene, haciendo ellos campaña como si el responsable fuera Alberto Fernández de un momento épico, eso es parte de una situación política. Señalarle a ellos que son responsables. Este gobierno tiene que irse haciéndose responsable del desastre que deja en la Argentina, y los argentinos tenemos que aprender una vez por todas lo que dice José Luis, que no funciona el desdoblamiento cambiario, el déficit fiscal creciente permanentemente. Los planes platita, etcétera, etcétera. Vamos a repasar con Pablo y con Javi parte de lo que se ha dicho, las repercusiones. Paula, comenzamos, dale. Bueno, dale, si querés vamos a empezar a leer lo que decían en Twitter y después yo te voy a contar el tras bambalinas. A ver, vamos a empezar a repasar entonces qué decían los distintos actores de la política argentina. Acá lo tenés a Daniel Scioli, que dice: mi reconocimiento al coraje de Alberto Fernández, que enfrentó adversidades inimaginables, que nunca tomó una decisión en contra del pueblo argentino, y esta es una prueba más de ello. Daniel Scioli, que habló, bueno, acá sigue, es tiempo, también como marca el presidente, de comprometernos con la unidad del peronismo, priorizando las necesidades de la gente en un proceso democrático interno que fortalezca no solo a nuestro espacio, sino también a la democracia. Es tiempo de Argentina, que es un poco el lema que está utilizando Daniel Scioli, lanzado a la campaña electoral. Habló hoy con el presidente Alberto Fernández, Daniel Scioli. Le duró poco el duelo, le mandó coraje Scioli y le dijo: gracias por los servicios prestados, acá viene Pichichi. Pichichi, que habla bastante también con Victoria Tolosa Paz. Te cuento en el mientras tanto, mientras si querés vamos a empezar a revisar otras repercusiones Cerruti de hoy. Dale, mirá, primero la patria, dice Gabriela Cerruti, una de las principales laderas del presidente Alberto Fernández. Te cuento que Cafiero, Olmos, Vitovelo y Rossi fueron las personas que llamó. Perdóname, es la misma Cerruti. ¿Por qué pone la foto de cuando Néstor Kirchner lo decía? Así empieza el video, es el video. Así empieza el video de Alberto Fernández. Yo tengo una lectura semántica. No lo viste entero. No, yo tengo una lectura. No, así empieza. No, así el que video lo vi, si pero ¿por qué? Porque parece una foto. No, por eso es la captura de no, está bien. Yo creo que el video empieza por ahí porque eso fue lo que terminó siendo en su historia Alberto Fernández, un personero de otro. Terminó siendo un mero operador político. Como político terminó siendo un personero, es decir, un delegado del poder. Fue presidente porque los argentinos lo hicieron presidente, pero fue un delegado del poder de Cristina. Pero sigamos. Yo te iba a decir que es la misma Gabriela Cerruti que ayer nos decía que estaba saliendo la cosa, de que se estaba mejorando, ¿no? De que había sido que la inflación del 7,7%, pero la guerra, pero Macri, pero la pandemia, pero la sequía, pero estaba mejorando. Dale, seguimos repasando. Mientras te contaba que Cafiero, Olmos, Vitovelo y Rossi fueron personas a las que Alberto Fernández llamó anoche después de las 10 de la noche para decirle lo que iba a hacer. Y acá lo tenemos a Santiago Cafiero, que es, por supuesto, hombre de extrema confianza de Fernández, responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo. Alberto Fernández pone primero a la patria y promueve una nueva lógica de época. El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas, dice Cafiero, para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo. Cafiero, que también fue hoy al mediodía a Olivos, estuvo con Alberto Fernández, siempre paso a paso los dos juntos, por más de que Cafiero está en la Cancillería, que es un puesto no tan político si querés, pero es de extrema confianza de Fernández. Si querés tenemos algún tuit más y ahora te cuento algunas cositas más. Lo que hizo Alberto es muy importante, dice Grabois, lanzado a la presidencia. Mira, dice: contribuyo a la unidad, se lo agradezco como argentino y militante. ¿Cómo sería el termómetro de la hipocresía? Este es el más. Este es el hipocresómetro. El hipocresómetro. Este es el mayor, ¿no? Lo que le dijo Grabois a Alberto Fernández. ¿Te acordás lo que en los actos? Sí. O sea, ¿te acordás lo que le gritaba? Iba a correr sangre. ¿Cómo lo insultaba a Alberto Fernández? Bueno, hoy poco menos que lo pone como un mártir.
un prócer. Claro, él dice, ratifico mi postulación a presidente para las elecciones, espero que podamos construir una primaria civilizada basada en propuestas y proyectos de país. Alberto Fernández, que toma la decisión después de volver de Mar del Plata, ¿te acordás que estuvo allí en un acto? Como te decía, llamó a Cafiero, a Olmos, a Vitovelo, a Rossi, según lo que me contaron algunas fuentes de Casa Rosada, le transmite esta decisión que él toma y después pasan a realizar el video. ¿Qué es lo que te dicen desde las distintas terminales? Bueno, que un poco se sabía que Alberto Fernández no iba a competir. El tema era cuándo decidía declinar de su candidatura, que es algo que, bueno, él finalmente decide hacer anoche y que no se filtró. Eso también me destacaron varias fuentes. No se filtró esta decisión de Alberto. Mirá vos el logro, el mérito. El tema es que tratan de que no se filtró. Pero que generó un efecto sorpresa, lo generó. Una decisión patriótica, así lo venden, cuando en realidad es una decisión que iba a decantar por sí sola, que no mueve el amperímetro ni en los mercados ni en la política, porque Alberto Fernández mide 3 puntos. Y te sumo algo más, hablaba con otras fuentes de la oposición, con el respeto de los aquí presentes, y preguntaba, bueno, pero esto no les genera como cierto, digamos, bueno, no sé, a pensar, puede haber cierta preocupación sobre una nueva estrategia que puedan llegar a armar. Algunos me decían, Alberto no mueve el amperímetro, habrá que ver cuál es el paso siguiente, qué es lo que hace Cristina y qué es lo que hace ¿Puedo más. decir una cosa? Sí. Dale. El tema del mérito, vos lo tocaste recién. Y tienes un mensaje para la gente. El presidente se ufanó siempre de rechazar el mérito por considerar algo clasista, elitista, medio como de garcas, ¿no? Acá ustedes tienen, argentinos, el fiel ejemplo de lo que es una persona no meritocrática como nuestro presidente, que fue elegido a dedo, sin ningún mérito para ser candidato a presidente, pues no compitió contra nadie. Vino la reina egipcia, o la arquitecta egipcia, y le dijo, sos vos. Vino con un tuit y se fue con un tuit. Fue bajado a dedo también. ¿Qué terminó siendo? Lo bajaron a dedo, o sea, y así nos va. Javi. Sí, Pablo, repasamos los que siguen en carrera, porque se bajó el presidente, renunció a su candidatura, pero bueno, hay algunos nombres. Recién Paula mencionaba uno, Grabois, que se anotó en Twitter, sigue manteniendo en pie. Tenemos una placa para compartir los nombres del Frente de Todos que siguen en carrera. Ahí lo tenemos. Cristina, que todavía sigue en carrera, que yo sepa, no está proscripta, como dicen los militantes. Ella todavía no se bajó, sigue en pie. Ella se bajó en realidad. Ella dijo, yo no voy a competir a nada. Hay que ver si vuelve a subirse. Tantas veces dice una cosa y hace otra, por eso mismo. Bueno, Sergio Massa, ministro de Economía, también sigue en pie. De hecho, hay un operativo clamor. Ayer veíamos cómo estaban imprimiendo la consigna Massa 2023. El Pichichi, Daniel Scioli, que se anotó hace tiempo en la carrera y hoy lo ratificó. Guado de Pedro, con menor fuerza, ministro del Interior. Kicillof, que, bueno, dicen que puede ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires, pero no lo descartan también para la Nación. Grabois, lo mencionábamos recién. Y Agustín Rossi, el inefable jefe de gabinete, que, bueno, dice que está anotado por si lo necesita. Altas probabilidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta, reitero, acá lo principal es saber cómo sigue la dinámica de esta crisis. Esta crisis no está conjurada para nada. Hay una inflación de la mano de la suba del dólar o de los dólares creciente. Una medición que ayer acá Fausto Espotorno calculaba en 6,4 en las primeras 2 semanas de abril, ¿no? Con grandes chances de estar por encima del 7 y acercándose al 8%. Bueno, Alberto se va. Los mercados ni se inmutaron, todo lo contrario. Hay un feriado cambiario, de hecho, que ya a la vuelta te lo vamos a explicar. Bueno, seguimos, una tarde caliente. Escenario, el PJ, en Olivos, salió Alberto, tuiteó Massa. Vamos, dale, Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, ¿qué dijo? Mira, recién salidito del horno, la decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. Responsabilidad y unidad es el camino. Y el hashtag que usa Sergio Massa es Creo en Argentina. Es la primera expresión del ministro de Economía sobre esta decisión que tomó Alberto Fernández. Me dijeron que Malena se enteró hoy. Es el más tardío de los más cercanos. Es el más tardío de los más cercanos, sacando a Cristina, que por supuesto no ha dicho absolutamente nada. La decisión de Alberto Fernández muestra su generosidad y deja una marca hacia adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Responsabilidad y unidad es el camino. Creo en Argentina, un hashtag. ¿Qué es esto? ¿El lanzamiento de Sergio Massa? ¿Qué es esto? Es ante el lanzamiento prematuro de Daniel Scioli, su íntimo enemigo, es empardar
y ponerse él mismo en esta carrera demencial? Recordemos esta foto de ayer. Y hay una pregunta recurrente. ¿Se bajó o lo bajaron? Massa le dio un ultimátum a Alberto Fernández ayer en esta reunión en Olivos. Los ultimátums pueden ser amables, pueden ser en forma de sugerencia o pueden ser en forma imperativa. El cristinismo lo hizo en forma imperativa. Cristina no anduvo con vueltas, mandó a sus emisarios y le dijeron: bájate, este viernes te tenés que bajar. Se lo dijo Hugo Yasky. Y tenés que dejar el campo libre para uno o una mejor. ¿Qué hará Massa? Hay muchas versiones en el mercado. Me están escribiendo, no se explican los operadores financieros la medida que tomó el Banco Central una vez conocido el renunciamiento a la candidatura de Alberto Fernández, de este virtual feriado cambiario para hoy viernes y el lunes. Cuando hay un fin de semana de por medio y se establecen reglas que paralizan los mercados financieros, hagamos historia, José Luis, Waldo. ¿Qué ha ocurrido cuando el Banco Central de pronto están buscando maneras más sofisticadas o me parece más indirectas? Pero la historia, ¿qué nos ha dicho? En general ha habido medidas después de los feriados. Esta puede ser una excepción, estaba pensando ahora, ¿no? Yo creo que lo que el Banco Central debe haber dicho después del renunciamiento de este hombre en los hechos, acá se viene una corrida donde el dólar lo vamos a tener que buscar a 500 mangos hoy. Dijeron preventivamente. Sí, cerremos todo. Cerremos todo. Sí, y vamos a ver qué pasa el fin de semana para el lunes arrancar un poquito más al pertrecho. Bueno, pero hay que plantearlo. Las otras versiones hablan de una devaluación. Pero en estas condiciones, con este poder político, con estas circunstancias, ¿puede el gobierno devaluar un 40, un 50%, un 60%? Estamos hablando de una devaluación oficial, del dólar oficial. Lo puede hacer si quieren. Ahora, eso va a llevar en estas condiciones políticas una espiralización de la devaluación. Se va a espiralizar. Es decir, y también si vos devaluás, pongámoslo, si vos devaluás un 50%, el oficial, inmediatamente se te va el blue, se te va todo. No, en estas condiciones políticas, no podías devaluar. Lo que, insisto, el camino para llevar alguna tranquilidad objetiva a la sociedad y empatizar con la sociedad, el gobierno tiene que urgente decirle a la sociedad que empatizando con ella, el Banco Central deja de emitir para no generar más inflación, congela el gasto público para no generar más déficit y para no tener que aumentar los impuestos para bajar el déficit fiscal. Y además, insisto con esto, no experimentemos más con la gente, no lo usamos como cobayo a la gente está podrida de todo, más de la política, porque no paramos a experimentar con ello. No le larguemos cosas raras, digámosle que vamos a hacer las cosas de sentido común que hacen todos los países. Eso lo decís por la dolarización. En general por todo, los controles del precio, el dólar 1, 2, 3, la dolarización, la banca Simon. No. Tranquilidad objetiva a la gente y más en estas circunstancias. Waldo, eso es lo que está proponiendo Rodríguez Larreta, vos estás trabajando con él. Bueno, un país sensato, sí. Hacer lo que hay que hacer lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre lo decimos. La pregunta es si están preparados para hacerlo, para hacerlo antes. Sí, no. Eso sí, siempre estamos preparados. Ahora, nosotros no nos vamos a hacer cargo de la inestabilidad política de este gobierno. Sí, estamos preparados. Pero cuando yo digo hacerlo antes es contribuir ante una crisis, por ejemplo, en auxiliar a que este gobierno llegue. Pero, ¿o no? ¿Vos te acordás cuando Mauricio Macri perdió las elecciones? Que sí, claro. Se juntó al otro día con Alberto Fernández. Sí, claro. Bueno, eso es responsabilidad política. Este gobierno debería tener la responsabilidad política en este momento, sí, de convocar a la oposición para hacer una transición sobre un momento que nunca se vio en la Argentina. Ir a elecciones como corresponde en la fecha que hay que ir, pero tomando las medidas que hay que tomar. Esto es lo que propone no solo Horacio Rodríguez Larreta, sino un montón de gente sensata. La Argentina tiene que hacer lo que ha funcionado en todos los países. Lo decía recién José Luis Espert, hablaba de los anillos de Saturno. Reducir el gasto público, terminar la emisión y hacer lo que hicieron todos los países. No hay fórmulas mágicas. La Argentina sabe lo que hay que hacer. Nosotros estamos preparados para hacerlo y tenemos la obligación de exigirle a este gobierno responsabilidad. Claro, la pregunta es esta. Yo como oposición le diría hoy a Alberto Fernández, y se lo digo. Mira, Alberto Fernández,
Usted, si sigue así por este camino, se prende fuego a lo bonzo, solo, sin acompañamiento, solo. Lo que le digo, hago un gesto patriótico, empiezo a tomar algunas medidas que todos tenemos que tomar cuando seamos gobierno, así que nos toca a nosotros, los liberales u otros espacios. Y de esa manera usted va a contar con algún apoyo de la oposición. Pero si usted sigue con esta joda de los controles de precios, el imbécil de Mendiguren diciendo las pavadas que dice, Tombolín, otro tarado también hablando de los formadores de precios, así la oposición lo va a dejar que se hundan solos. Acompañamiento para hacer las cosas por el bien de la sociedad, por el bien de la gente. Estoy pensando, si el kirchnerismo en esta debacle total, o el peronismo, lo que sea, fuera medianamente inteligente, quizá lo obligarían a Alberto Fernández y a Massa a tener que hacer este trabajo para tener alguna chance, salvo que decidan hundirse y quemar a lo bonzo el barco. Sí, pero ahí te hablaba de la responsabilidad también, es el coraje político, de señalarlos. No viene Alberto Fernández solo, que venga Alberto Fernández con Cristina al lado, que venga Alberto Fernández con Massa al lado, claro. Que se sienten los tres. Bien, les agradezco a los dos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Paula, gracias Javi.